El tema de hoy es patología cardíaca. Vamos a empezar con algunas consideraciones generales. Cardiopatía solo es lo mismo que enfermedades cardíacas. Vamos a ver los principales mecanismos fisiopatológicos por lo que puede ocurrir algún tipo de alteración a nivel cardíaco. Entonces, acá dice que las enfermedades pueden producirse por el fracaso de la bomba. Ustedes saben que el corazón es una bomba muscular que bombea sangre a través de los vasos sanguíneos a todo el sistema, ¿sí? Entonces, esa bomba puede fracasar por algún problema a nivel del sistema de conducción, a nivel del tejido muscular cardíaco, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, puede también haber problemas de obstrucción del flujo. La sangre sale hacia los grandes vasos, hacia las grandes arterias, a través de unas válvulas. Entonces, estas válvulas pueden estar muy rígidas o muy blandas, ¿no? Si están muy rígidas, se va a producir una obstrucción del flujo. Y si están muy blandas, que no están firmes, ¿sí? Puede haber regurgitación. ¿Ya? Otro problema puede ser las derivaciones, los cortocircuitos, ¿ya? Las comunicaciones, ya sea entre cámaras cardíacas o entre vasos, entre arterias y venas. Bien. También podemos considerar trastornos de conducción cardíaca. Aquí hablamos ya del sistema específico de conducción. Puede haber bloqueos de rama, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también puede haber roturas de la pared cardíaca o de un vaso grande. Estas pueden ser por degeneración del músculo o por heridas, traumas. Estas condiciones suelen culminar en la insuficiencia cardíaca. Significa que este corazón herido, llamémoslo así, ya no funciona adecuadamente. Entonces, es un corazón insuficiente que no cumple, que no cubre las necesidades de oxígeno, de sangre, de todo el sistema. Entonces, ahí puede llegar inclusive a la muerte, ¿verdad? Bien, vamos a ir tocando estos puntos a medida que avancemos con este tema, ¿sí? Bien, la insuficiencia cardíaca. Este tipo, habíamos comentado que se trata de que el corazón o el gasto cardíaco no cubre las necesidades, no cubre las demandas del sistema. También suele denominar insuficiencia cardíaca congestiva, así se abrevia. Este es el criterio de valoración común de muchas formas de cardiopatía, ¿ya? Y típicamente es un trastorno progresivo con un pronóstico muy malo. Este trastorno fisiopatológico que no permite al corazón mantener un gasto cardíaco suficiente, eso es como comentábamos, ¿verdad? Puede haber un tipo de disfunción sistólica. La sístole es la contracción cardíaca, ¿sí? Es el mecanismo que al contraerse el corazón bombea sangre hacia las grandes arterias. Entonces, esa disfunción puede ser por deterioro progresivo de la función contráctil del músculo cardíaco, del miocardio. Ejemplo, tenemos acá la cardiopatía isquémica, hipertensión arterial. La disfunción diastólica, es cuando el corazón se relaja y permite que la sangre llene las cámaras, ¿sí? Se produce por incapacidad de relajamiento de las cavidades. O sea que esas cavidades están bastante rígidas. La pared muscular está bastante rígida. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda, fibrosis miocárdica o bien una pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva significa que hay un problema a nivel de pericardio, de esas serosas que recubren el corazón. Entonces, estas pueden tornarse rígidas, no permitiendo el libre movimiento del
de los latidos cardíacos. Bien, la hipertrofia cardíaca es uno de los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Entonces, este corazón, al ser insuficiente, empieza a trabajar más. Y ese trabajo lleva a que los miocitos cardíacos empiecen a hipertrofiarse, dando lugar a un engrosamiento de las paredes de las cámaras cardíacas, sobre todo de los ventrículos. Las necesidades del oxígeno del miocardio hipertrófico se amplifican ya por el aumento de la masa de las células miocárdico. Bueno, hay masa, hay mayor cantidad de células, por lo tanto, mayor necesidad de oxígeno, mayor requerimiento de oxígeno, ¿no? Aquí hay hipertrofia, no se olviden de los miocitos. Hipertrofia es el aumento de volumen de las células, de los miocitos. En muchos casos puede preceder a la insuficiencia cardíaca. La hipertrofia estamos hablando. Cuando hay sobrecarga de presión a nivel de las paredes cardíacas, hay un engrosamiento concéntrico del ventrículo izquierdo. Esto ocurre en la hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? Hay una sobrecarga de presión, ¿ya? En la hipertensión arterial, las arterias principalmente se hallan rígidas, ¿ya? Entonces, no permitiendo una libre salida, ¿ya? Eso hace que la presión sanguínea aumente y esa sobrecarga recae sobre el ventrículo izquierdo. En la sobrecarga de volumen, el grosor de las paredes de las cámaras suele estar conservada, pero sí hay dilatación de la cámara. El corazón en general se hace más grande, ¿ya? Sobrecarga de volumen. Bueno, acá tenemos hipertrofia y dilatación. Vamos a tomar como punto de referencia este corte del corazón, ¿ya? Un corazón normal, digamos. Aquí estamos viendo la hipertrofia. Miren, el grosor del músculo, cómo ha aumentado, ¿ya? Y aquí vemos dilatación. Miren las cavidades, cómo están dilatadas, ¿ya? El grosor puede ser normal, pero la cavidad sí aumenta, ¿sí? Sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión. Aquí vemos también lo mismo, una hipertrofia ventricular izquierda. Ahí estamos bien. Aquí tenemos un tejido muscular normal, un miocardio normal. Y acá tenemos un miocardio hipertrófico. Ya los miocitos se tornan más gruesos. Inclusive vemos acá que con los núcleos también crecen y están bien notorios. Bien. Entonces, la insuficiencia cardíaca podemos catalogarla como una de dos variantes, ¿no? La insuficiencia cardíaca izquierda y la derecha. Hablemos de la insuficiencia cardíaca izquierda. Las principales causas son la miocardiopatía isquémica, ¿no es cierto? O sea, como que no hay buen aporte de sangre. La hipertensión, valvulopatía aórtica, alteraciones de la válvula aórtica, la que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, ¿no? Y también la mitral, que es la que comunica la aurícula y el ventrículo izquierdo, y otras miocardiopatías no isquémicas. Entonces, clínicamente, todos estos casos de una insuficiencia cardíaca izquierda va a producir una congestión pulmonar. No se olviden que cuando hay un problema a nivel del flujo, el problema siempre es retrógrado. Entonces, por detrás del corazón izquierdo está el pulmón. Por lo tanto, es ahí donde va a instalarse la congestión, ¿ya? Una congestión pulmonar. Una reducción del gasto cardíaco que disminuye la perfusión renal. O sea que va a salir menos sangre del ventrículo izquierdo. Va a salir esa disminución de sangre, va a ser detectada por el riñón. Ya, entonces el riñón ya tomará sus recaudos, ¿no? Para tratar de
de equilibrar, de compensar esa disminución del gasto, ¿no? Pero entonces acá vamos a decir que hay una disminución de la perfusión renal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos casos? Vamos a tener un problema de hipertrofia del miocardio, del ventrículo izquierdo. Miren ustedes, la luz está sumamente reducida, ¿no es cierto? Ya que ha habido una hipertrofia bastante intensa. Aquí vemos a nivel del pulmón, edema y congestión. Miren los líquidos que están llenando los alvéolos y vasos congestivos. Miren acá. Lo mismo acá en los tabiques, en los tabiques interalveolares. ¿Cómo vemos que se congestiona? Miren el líquido del edema pulmonar. Congestión y edema pulmonar. Bueno, en la insuficiencia cardíaca derecha, suele ser secundaria a una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca izquierda. Si el fracaso de la función ventricular derecha se debe a una patología pulmonar intrínseca, o sea que propia del pulmón, ahí se inicia el problema, no en el corazón izquierdo, ¿sí? En un problema del parénquima pulmonar o de los vasos pulmonares, como ser una hipertensión pulmonar crónica, ¿sí? Esta condición llamamos cor pulmonale o corazón pulmonar simplemente. ¿Mm? Bueno, entonces estos detalles hay que tomar en cuenta. En estos casos, como les vuelvo a reiterar, el problema son los órganos que quedan por detrás. Y por detrás del corazón derecho que vamos a tener los tejidos o los órganos del sistema, ¿no? Va a haber, por ejemplo, problemas a nivel del hígado, ¿no? Con congestión y edema portal, derrames pleural y peritoneal, hepatomegalia congestiva con aspecto de nuez moscada. Ya también puede afectarse al vaso, ¿no? A esplenomegalia. Todo depende del grado de severidad de este problema. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto? Macroscópicamente vemos el hígado en nuez moscada, congestión, sí, congestión portal o centro lobular. Esto ya habíamos visto antes. Lo mismo estamos viendo acá. Miren, aquí está un lobulillo, la congestión a nivel de los sinusoides. Esta es la vena central, ¿no? Centro lobular. Eh, Aumento de líquido, ¿no? O acumulación de líquidos acá en la cavidad peritoneal. Esto se denomina ascitis. Ascitis, así es. Bueno, vamos ahora con las principales enfermedades cardíacas. Podemos tener cardiopatías congénitas, cardiopatías isquémicas, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía a nivel de las válvulas y miocardiopatías no isquémicas. Ya vamos a ir viendo cada una de estos puntos. Bien, cardiopatías congénitas. No se sabe la causa cierta de este tipo de enfermedades. Se atribuye la interacción entre múltiples factores ambientales y genéticos que no están del todo bien definidos, ¿no? La causa genética sí está clara en los casos de que la cardiopatía se presente con carácter familiar, es decir, dentro de una misma familia existan varios casos. Que se demuestre que hay alteraciones cromosómicas o bien que estén asociadas a otros síndromes hereditarios, otros síndromes. Por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, pueden tener compromiso cardíaco. Bueno, aquí vamos a ver sobre el desarrollo del corazón. A los 15 días aproximadamente, tenemos cómo empieza a formarse el corazón. Acá podemos ver el primer campo cardíaco, ¿no es cierto? Que está aquí demostrado con colores, ¿no? Acá tenemos de color rojo que van a ser los futuros ventrículos y de color rosado que van a ser las aurículas. Esta estructura se llama el primer campo cardíaco, ¿ya? A los 15 días de desarrollo. En color amarillo tenemos el segundo campo cardíaco. Bueno, a los 21 días vamos a ver
cómo van modificándose. Hay migración de células del segundo campo cardíaco, ¿no? De color amarillo, ¿sí? Entonces vemos acá está el primer, el tejido que va a ser, que va a formar los futuros ventrículos. ¿Ya? Entonces lo que ocurre acá es que las células del segundo campo van migrando, van migrando. Aquí en la parte superior, miren, ahí, según demuestran las flechas, ¿sí? Y también hacia las aurículas, ahí van migrando. Las células que están formando el segundo campo cardíaco. ¿Mm? Luego tenemos migración de las células de la cresta neural, ¿sí? Hacia este vértice, ¿ya? Que va a ser el futuro tronco conal o tronco cono. Entonces, gracias a la migración de estas células de la cresta neural, van a formar los vasos, ¿no? Los vasos como ser las carótidas, las subclavias, etc. ¿Mm? Entonces, acá vemos la formación de las estructuras, ya las primeras estructuras cardíacas, ¿sí? Esto ocurre aproximadamente a los 28 días, ¿no? A los 28 días. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Pues está formándose el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Este es el tronco conal o tronco cono, el seno aórtico, ¿ya? Acá tenemos las dos aurículas, la derecha y la izquierda, y esta es una sola válvula al principio ahí, ¿no? Que son la válvula aurículo-ventricular, que separa las aurículas del ventrículo izquierdo, ¿ya? Luego tenemos aproximadamente a partir de los 50 días la formación completa del corazón, con todas sus estructuras, ¿sí? Ya funcionando inclusive, ¿sí? Aquí está la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículos, izquierdo, derecho, ¿sí? La arteria pulmonar, la arteria aorta, el callado, ¿no? Aquí tenemos la arteria subclavia derecha, la carótida derecha, la carótida izquierda, la subclavia izquierda. ¿Mm? Ahí estamos viendo el corazón completamente formado. Entre las cardiopatías congénitas, lo más común son las derivaciones o cortocircuitos, que son comunicaciones anormales entre cámaras cardíacas y o grandes vasos. Estas derivaciones o comunicaciones pueden ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Las de izquierda a derecha, son más frecuentes y producen una cianosis tardía. La cianosis no es inmediata. Inducen a sobrecarga de volumen y presión crónica del lado derecho. Sobrecarga de volumen y presión crónica del lado derecho que pueden llevar a una hipertensión pulmonar. Las complicaciones son las acropaquia ginat, quiere decir que son dedos en forma de palillo de tambor, y un engrosamiento de las articulaciones. Esto se conoce como osteoartropatía hipertrófica, ¿sí? Son complicaciones de las derivaciones de izquierda a derecha. Bueno, entonces, ¿cómo se producen estos cortocircuitos o derivaciones? Aquí vamos a ver también el desarrollo de estas estructuras, sobre todo del tabique interauricular, ¿ya? Ahí tenemos, son las paredes de las cámaras cardíacas, aurículas, y este es de la ventrículo. Bueno, en una fase inicial encontramos masas de tejido muscular cardíaco, ¿sí? Y donde es importante observar el cojinete endocárdico, ¿sí? El cojinete, que es músculo. Y también un tabique, que es el tabique primario o septum primo. Fíjense, existe una gran comunicación entre las dos aurículas, ¿no? Que es el ostium primum o orificio primario. Bueno, entonces acá se van desarrollando. Miren, esta pared, de esta pared empieza a aparecer un brote, que es otro tabique, ¿no es cierto? Que se llama el septum primo, o el tabique primario, septum primo. ¿Mm? Y de acá, del cojinete, está saliendo también otro brotecito de tejido muscular que va a formar el septum secundum o septo segundo, ¿ya? Sin embargo, el septum primum
sigue creciendo hacia abajo, sigue creciendo hacia abajo, pero no llega nunca hacia el cojinete, dejando aquí un orificio que es el optum primum, ¿no? Este que está acá, se reduce, ¿sí? ¿Ya? Y también aparece otro orificio, ya es un agujerito, es un redondito, ¿no es cierto? Que es el ostium segundo o secundo. Ya, este es en la segunda fase. ¿Qué pasa en la fase final? Vemos cómo van creciendo el septo segundo, tanto de la pared, de la pared superior como del cojinete. Miren cómo van creciendo, ¿sí? Pero, sin embargo, nunca llegan a juntarse. Miren, queda aquí un orificio que se llama el orificio oval o foramen ovalado. Sin embargo, los tabiques primitivos también van acercándose de a poquito, ¿ya? Pero tampoco se unen. Miren acá, simplemente se aproximan, no se unen. Pero sin embargo aquí queda este agujero que es del foramen oval, ¿no es cierto? Pero es cubierto por esta parte del tabique, ¿no? Del tabique interauricular. Entonces acá ya prácticamente quedan separadas las dos cámaras auriculares, tanto la derecha como la izquierda. ¿Ya? Y aquí tenemos el problema de la comunicación interauricular. Fíjense, acá no ha habido un desarrollo completo de este septum segundo, no el superior, ¿sí? La parte superior. Entonces, ha quedado, se ha desarrollado solamente una porción que no ha completado, no ha logrado tapar este ostium segundo. Entonces, aquí queda abierta una zona de comunicación entre las dos aurículas. Bien, entonces a esto llamamos defectos del tabique interauricular o tabique auricular, ¿eh? O comunicación interauricular, CIA, ¿no? Comunicación interauricular, ¿ya? Fíjense, pueden ser de tres tipos, ¿ya? Del seno venoso puede estar comunicado, bien del ostium primum, que es 5 y 5%, pero la mayoría es del septum segundo. Ya, aquí tenemos otros ejemplos, ¿no es cierto? Esto es lo que habíamos visto, ¿no? La, la, la comunicación interauricular, ¿eh? Ahí tenemos, esta es la aurícula y esta es la aurícula izquierda. Estas dos son las aurículas. Esto está mal, ¿no? Es aurícula izquierda y aurícula izquierda, es lo mismo, solo que está detrás de estos grandes vasos, ¿no? Aquí está la comunicación, ¿eh? Interauricular. Aquí tenemos la comunicación interventricular. Comunicación interventricular. Y aquí tenemos la otra patología de las derivaciones de izquierda a derecha que se llama la transposición de las grandes arterias. ¿Eh? La transposición de las grandes arterias. ¿Ya? Ahí estamos viendo. Bueno, esto vamos a... No, perdón. Aquí hay una equivocación. No es la transposición. Es el conducto arterioso persistente. Perdón, me equivoqué. Conducto arterioso persistente. Persistente. Ahí estamos viendo. ¿Ah? Entonces, miren, este es el conducto arterioso, esta partecita, que está comunicando la aorta con la pulmonar, la arteria aorta con el tronco pulmonar en este caso, ¿no? La arteria pulmonar. Ya hay comunicación. Como esta tiene mayor presión, la salida la presión es mayor en la aorta y sale hacia la pulmonar. Perfecto. Ahora sí. Aquí estamos viendo, ¿no? La comunicación eh, interauricular. Ahí están las aurículas, ¿sí? Ahí estamos viendo. Bueno, aquí vamos a ver las comunicaciones interventriculares o por defectos del tabique ventricular, ¿sí? Aquí están los ventrículos. Aquí vemos en la parte superior que es que es esta comunicación del orificio membranoso, que es 90%. Ya el infundibular que está por debajo de la válvula aórtica, que es realmente muy escaso. Y a través de las paredes musculares, ¿no? Orificios, ya que son defectos del músculo.
del músculo interventricular, que son también bastante raros. Entre los dos llegarán al 10%, pero el membranoso acá es el 90%, ¿sí? En la parte superior del tabique. Bueno, aquí tenemos el conducto arterioso persistente, ¿sí? Aquí estamos viendo el callado, tronco pulmonar, y aquí vemos esta comunicación, que normalmente existe durante el desarrollo, pero antes del nacimiento esto se produce una reducción, ¿sí? Va a quedar apenas como un cordoncito, ¿eh? ¿Ya? Y bueno, y esto va a tener que mantener independientes, ¿no es cierto?, las dos circulaciones. Y vemos acá cómo la sangre arterial pasa a la sangre venosa de la arteria pulmonar, ¿ya? Mezclándolas. Ahí está otro color que no es ni azul ni rojo, ¿no? Es de color morado, digamos así. Bien. Nuevamente vemos acá el conducto arterioso persistente o permeable. Ahí estamos bien. El conducto arterioso. Bueno, las derivaciones de derecha a izquierda. Hay varias patologías que pueden producir este tipo de cortocircuitos. Ahí estamos mencionando la tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, tronco arterioso persistente, ¿ya? Y atresia tricuspidea, que no es muy frecuente, ¿ya? Esto, por favor, no es conducto arterioso, es tronco arterioso. Tronco, por favor, no confundan, ¿ya? Tronco arterioso. Bueno, la característica es que presentan cianosis desde su inicio, cianosis temprana, ¿ya? Y las complicaciones pueden ser una policitemia, aumento del número de glóbulos rojos, osteotropatía hipertrófica, ¿sí? Aquí vemos, ¿sí? Y también los émbolos paradójicos, ¿ya? Que como la presión, como los orificios, las comunicaciones están presentes, un émbolo que puede provenir, digamos, de miembros inferiores, ¿eh? Y que lo normal es que se impacte en pulmón, ¿verdad? Pero a veces suelen pasar a través de las comunicaciones del lado derecho al lado izquierdo, y del lado izquierdo va a impactarse a cualquier sitio del sistema, ¿no? Bueno, ahí entonces tenemos la tetralogía de Fallot. Son cuatro anomalías, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas? Tenemos uno, estenosis o estrechez de la válvula pulmonar. Estrechez. ¿Eh? Esta estenosis hace que haya mayor trabajo de la musculatura del ventrículo derecho. Por lo tanto, va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ah? Hay desplazamiento del inicio de la aorta sobre la comunicación o sobre el defecto, ¿no? La comunicación interventricular. ¿Eh? Ahí está, se desplaza. Se llama así cabalgamiento de la aorta en el defecto interventricular, ¿sí? Y una comunicación interventricular. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Interventricular. Y aquí está la aorta, ¿no? Las válvulas de la aorta. ¿Cómo está encima de este defecto? Por eso se llaman cabalgamiento. Esos son los cuatro componentes de la tetralogía de Fallot. Bien. Luego tenemos la transposición de grandes arterias. Bueno, aquí estamos viendo que la aorta está naciendo del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, ¿eh? Bueno, obviamente esto es incompatible con la vida, ¿no? Pero pueden darse esos casos. Las complicaciones. Aquí tenemos la acropaquia digital, mírenlo ahí, los dedos en palillos de tambor, y si pudiéramos ver sus articulaciones, ya sea de rodillas o codos, son muy grandes, son como pelotas. Entonces, esas son las complicaciones. Bueno, otras anomalías congénitas obstructivas.
Pueden ocurrir a nivel de las válvulas o dentro de uno de los grandes vasos. Son ejemplos relativamente frecuentes: estenosis o atresia de las válvulas pulmonar o aórtica. Estenosis o atresia. Estenosis significa un cierre, digamos, sostenido. ¿Ya? Atresia es falta de desarrollo. ¿Ya? Y luego tenemos aquí la coartación o cierre de la aorta. Coartación o cierre de la aorta. Son las dos condiciones, digamos, que más representativas de este tipo de problemas congénitos obstructivos. Bien, aquí estamos viendo coartación de la aorta, cierre, estrechez de la aorta. ¿Ya? Aquí estamos viendo con comunicación o con persistencia de conducto arterioso persistente. ¿Ya? Aquí el problema, aquí está la estrechez. Miren, ahí está la estrechez. ¿Ya? Entonces, obviamente que no deja un libre paso, no deja un libre flujo, porque aquí hay una estrechez, ¿no es cierto? Hay una estenosis, digamos así, ¿eh? De la sangre que viene de la aorta a nivel del callado. Bueno, pero como hay aquí conducto arterioso persistente, la sangre vuelve, pero sale de aquí con mayor presión de de la arteria pulmonar. ¿Ya? Como aquí está estrechándose, aquí hay alta presión y aquí es baja presión. Por lo tanto, la sangre sale de la pulmonar hacia la aorta, ¿ya? Por la estrechez. ¿Ya? Aquí estamos viendo coartación de la aorta sin conducto arterioso persistente. Ahí está el cordoncito que les decía. Aquí está la coartación, la estrechez. En este caso sí, va a haber una dilatación de la aorta. ¿Ya? Dilatación de la aorta. Aquí la presión es muy alta y aquí es baja. Alta presión, baja presión por la estrechez. ¿Eh? Ahí estamos viendo, ¿sí? Ahí está la coartación. Cómo se dilata como un chorizo parece. Miren, la aorta. ¿Eh? Entonces, en este punto, la presión es alta. Y acá en el otro punto, posterior a la estrechez, la presión es baja. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos, mire, esta es una pieza anatómica donde vemos que la flechita nos muestra la zona de coartación, la coartación de la aorta. ¿Ah? Aquí están abiertas las estructuras, ¿no? Se mantienen abiertas, solamente para mostrar la coartación. Bien, cardiopatía isquémica. En este tipo de patología no se altera solamente el cambio de gases, sino también el aporte de nutrientes y la consiguiente eliminación de sus metabolitos. En más del 90% de los casos, la cardiopatía isquémica es la consecuencia de una reducción del flujo coronario de sangre secundario a una aterosclerosis obstructiva. O sea que es la reducción del flujo coronario, ¿sí? Las coronarias de la cardiopatía isquémica estamos hablando. Puede deberse a los siguientes mecanismos. Disminución del riego coronario, ¿ya? O aumento de las demandas miocárdicas. Disminución del riego coronario sería problemas de aterosclerosis a nivel de las coronarias, ¿no es cierto? Que son arterias muy engrosadas donde no hay un flujo continuo y adecuado. Y acá el aumento de las demandas miocárdicas puede deberse a una hipertrofia miocárdica. ¿Ah? Entonces hay que tomar en cuenta esos puntos. Aquí estamos viendo, ¿sí? Una arteria coronaria normal. Una arteria coronaria normal, ¿sí? La íntima, ya, la media y la adventicia. Bueno, acá tenemos una obstrucción coronaria fija. Ahí está. Con una placa aterosclerótica. Disminuye la luz. Por ejemplo, se reduce el aporte de sangre, ¿no es cierto? Estamos hablando de una obstrucción coronaria fija. Esto puede producir una angina típica. Ya vamos a ver qué es eso. Angina típica. Acá, la alteración, o sea, la disfunción endotelial, puede dar lugar a una trombo, a un trombo. Y esto va a aumentar, ¿sí? La cantidad de material en la íntima
y reducir la luz, reducir el flujo. Entonces, aquí tenemos una obstrucción coronaria grave, ¿eh? O se refiere a una cardiopatía isquémica crónica. Esto puede llevar a que la placa se rompa y el problema es mayor todavía. Aquí los trombos son más grandes que pueden desprenderse. Un trombo suboclusiva, ¿no? Se desprende el trombo y forma un embolismo, ¿no? Y acá tenemos una trombosis oclusiva que puede dar un infarto, que también puede conducir a la muerte, ¿ya? Entonces, a estos los llamamos los síndromes coronarios agudos. Bien. ¿Qué pasa con la enfermedad arterial coronaria? Bueno, puede haber isquemia miocárdica, ¿no? Falta de aporte sanguíneo al músculo. Cambio agudo en la placa, que puede llevar a una trombosis arterial coronaria, ¿ya? Por una parte, esto nos lleva a una isquemia miocárdica que puede ser de mayor gravedad y duración. Y esto sí nos lleva a un infarto miocárdico con pérdida muscular y arritmias. ¿Sí? Las arritmias son alteraciones del ritmo cardíaco. La isquemia miocárdica puede llevarnos a una cardiopatía isquémica crónica, ¿ya? Y este infarto de miocardio, si logra superar el paciente, puede haber una cicatrización, una curación del infarto, de la zona necrótica, ¿ya? Una remodelación ventricular, ¿ya? Esto puede ser, digamos, una alteración en cuanto a la función de del ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, acá también puede llevarnos también a una hipertrofia con dilatación del músculo, ¿ya? Del músculo viable, o sea, del músculo que no ha muerto, ¿ya? El músculo que no se ha muerto. ¿Ya? Todo esto nos va a llevar a lo que se llama la cardiopatía isquémica crónica. Esto nos lleva a la larga a una insuficiencia cardíaca congestiva. Tanto esta condición como esta otra, la cardiopatía isquémica como la congestiva, pueden llevarnos a una muerte súbita cardíaca. Lo mismo, ¿no es cierto? Esta de acá. La isquemia miocárdica, ¿sí? Puede llevarnos a eso. Puede saltar todos estos vasos y directamente. Todo depende de la gravedad, ¿ya? De mayor gravedad y duración puede llevarnos. El infarto de miocardio, dependiendo del tamaño o de la zona de necrosis, también nos puede llevar a una muerte súbita cardíaca. Bien, hablemos de los síndromes isquémicos. Isquémicos quiere decir que falta aporte de sangre, ¿verdad? Tenemos la angina de pecho, donde no hay un infarto evidente. El infarto de miocardio, obviamente aquí el infarto es el infarto, ¿verdad? Tenemos aquí la cardiopatía isquémica crónica que ya hemos visto, ¿sí? Esto corresponde a una insuficiencia cardíaca progresiva, ¿ya? Secundarias a una lesión isquémica de miocardio, a una lesión isquémica de miocardio, está bien. La muerte súbita cardíaca, ¿ya? Lo que hemos visto, que es el punto final a todas estas, todas estas condiciones cuando son muy graves, ¿no? Muerte súbita cardíaca. Aquí hay un corolario, vamos a decir. El término síndrome coronario agudo se aplica a cualquiera de las tres manifestaciones, ¿sí? A estas tres, ¿sí? Extremadamente graves de la cardiopatía isquémica, ¿ya? Pueden ser la angina inestable, ¿sí? Angina inestable, infarto de miocardio y muerte súbita cardíaca. Muerte súbita cardíaca. Eso es. Bueno, la angina de pecho. El término angina de pecho o angor pectoris, a los que hablan latín, ¿no?, indican la presencia de un dolor a nivel del pecho, un dolor precordial que llaman, por un trastorno en la circulación que irriga la musculatura del corazón, o sea, las coronarias, ¿no es cierto? Eh, Esto se debe a una isquemia transitoria, ¿ya? Transitoria. No es definitiva.
y habitualmente suele ser el antecesor de un ataque agudo al corazón. Eso significa un infarto de miocardio. ¿Está bien? En cuanto a la angina de pecho, eh, se, han, se han establecido algunas variantes. Por ejemplo, la angina de pecho típica o estable, que tiene tres características: dolor, opresión o malestar retroesternal, que puede irradiar o no. Ya, puede irradiar a miembros superiores, al cuello, en la zona hacia el torso, la zona dorsal, en fin, ¿ya? Entonces, todas estas manifestaciones pueden ser provocadas por el ejercicio físico o emociones, ¿ya? Esto puede pasar sin mayor problema. Una vez que la persona descansa un poco, se relaja, puede pasar. O también alivia o cede con nitroglicerina, que son antianginosos, medicamentos antianginosos. ¿Mm? Esa es la angina de pecho típica o estable, porque tenemos aquí la atípica o inestable, ¿ya? Esta presenta dolor, esta misma sintomatología, pero cada vez más frecuente y también cada vez con menores esfuerzos, o sea que el problema, la sintomatología va creciendo, increciendo. Esto puede deberse a la rotura de una placa aterosclerótica, un trombo suboclusivo o un embolismo, una embolia. Ese es en cuanto a la angina de pecho atípica o inestable. La angina de Prinzmetal ocurre casi exclusivamente en reposo, mire, debido a espasmos coronarios, ¿ya? Espasmos coronarios. O sea que es un cierre sostenido de la coronaria, ¿ya? Pero esto también se ve con vasodilatadores, ¿no? Con medicamentos antianginosos, como la nitroglicerina. Bien. El infarto de miocardio representa la muerte de los miocitos, de las fibras musculares cardíacas. El 90% de los infartos transmurales que afectan a toda la pared, ¿ya? Son secundarios a aterosclerosis coronaria, ya con la consiguiente rotura de la placa y trombosis. Afectan sobre todo al ventrículo izquierdo. El infarto subendocárdico es cuando la parte del endocardio, una porción de endocardio es la que es afectada por este tipo de infartos, ¿no es cierto? Y suele producirse por aterosclerosis coronaria difusa leve, o sea que no es tan grave como en este caso, ¿ya? O por rotura de una placa recubierta por trombo, pero que esta se lisa espontáneamente, o sea, se resuelve. Lo grave es cuando no se resuelve. Subendocardio. Bueno, aquí tenemos, mire, las grandes arterias, aquí el corazón, las coronarias. Aquí estamos viendo al problemita, ¿no? Oclusión. ¿Ya? Y esta coronaria está irrigando toda esta área, prácticamente la punta del corazón. Ahí estamos viendo, ¿sí? Entonces, como es un problema isquémico, aquí se va a producir una zona de necrosis, ¿no? Necrosis coagulativa, ¿ya? Infarto completado que afecte casi todo el área de riego, dice acá, o el área de riesgo. Bueno, es lo mismo, riego o riesgo, claro. Bueno, allí tenemos en otros cortes, ¿no es cierto? Ahí está la arteria coronaria obstruida. Esta es toda el área que está irrigada por esta rama de la coronaria. ¿Eh? Este es el endocardio vemos acá, este es el miocardio. Ahí vemos la zona de necrosis, esto es al inicio, ¿no es cierto? Esto es a las 2 horas, este es a las 24 horas. La zona de necrosis va a ser mucho mayor, ¿no es cierto? Mucho mayor. Bueno, entonces aquí estamos viendo un infarto agudo. Ahí vemos, ¿no? Esta zona es un infarto blanco, isquémico, ¿no es cierto? Vemos acá cómo los miocitos están necróticos, ¿no? Pierden sus núcleos, pierden sus estrías, ahí llegan infiltrados inflamatorios, ¿sí? Y ahí empieza el asunto. Acá tenemos también otra vista, ¿sí? Donde
los miocitos pierden sus núcleos. Vean ustedes, se ve de cuando en cuando acá los discos intercalares, ¿no? Ahí se ve. ¿Eh? Pero se ven y estas zonas de fibrosis también se ve, fibrosis intersticial, hemorragia, ¿no es cierto? Hemorragia se ve también. Bueno, y acá tenemos un infarto ya viejo, crónico. Ahí estamos viendo, miren, la pared adelgazada y prácticamente es una cicatriz. Aquí se ha hecho un corte, aquí vemos la otra parte del corte, miren. Fibrosa la cosa. ¿Ya? Pero ha sobrevivido aparentemente. Ahí vemos la histología. ¿Eh? Quedan restos de miocitos acá, ¿no? Pero la mayor parte es tejido cicatrizal, tejido fibroso. ¿Mm? Bueno. Complicaciones de los infartos. ¿Mm? Va a haber disfunción contráctil del miocardio, se establecen arritmias, puede haber rotura del miocardio, pericarditis, inflamación del pericardio, ¿sí? Puede haber extensión o expansión del infarto, puede haber una eh, eh, dilatación, dilatación tipo aneurismas, ¿sí? A nivel de las cavidades, y estos pueden conllevar a una trombosis mural. Y bueno, obviamente la insuficiencia cardíaca va a ser cada vez mayor hasta que finalmente se pueda producir el fallecimiento del paciente, ¿no? A mí aquí tenemos algunas de esas complicaciones. Las roturas, miren, aquí en la pared anterior, este es el ventrículo izquierdo, rotura. ¿Mm? Aquí estamos viendo la rotura, pero a nivel del tabique interventricular. Aquí ha habido un desgarramiento o rotura también de los músculos, del músculo papilar. Esta es la pericarditis fibrinosa. La pericarditis fibrinosa. Aquí tenemos la expansión, ¿sí? La expansión del infarto, cómo ha ido expandiendo. Y acá vemos inclusive trombosis mural, trombosis mural. Y aquí son las dilataciones o aneurismas, ¿no? Dilatación o aneurismas. Bueno, las arritmias son alteraciones de la conducción miocárdica que pueden ser mantenidas o esporádicas. Mantenidas que pueden ser continuas o esporádicas o paroxísticas que ocurren de tiempo en tiempo, ¿no? Pueden manifestarse como taquicardia, frecuencia cardíaca aumentada, ¿no? Rápida, o bradicardia, frecuencia cardíaca lenta. Ritmo irregular con una contracción ventricular normal. Despolarización caótica sin una contracción ventricular funcional. Aquí está mal escrito, funcional. A esto se llama la fibrilación ventricular. O ausencia total de actividad eléctrica. Esto se llama asistolia. Eso ya es un paro cardíaco. Esas son las arritmias. Taquicardia, bradicardia, fibrilación ventricular o asistolia. Esas son las manifestaciones de las arritmias. La isquemia es la causa más frecuente de arritmias, ¿sí? La isquemia, por daño directo o dilatación de las cámaras cardíacas con trastorno secundario de la conducción, ¿cierto? De conducción de señal, ¿sí? De las vías de conducción, ¿ya? Esa es en cuanto a las arritmias. Y en cuanto a la muerte súbita cardíaca, se define como una muerte inesperada por una arritmia mortal, como una asistolia o una fibrilación ventricular mantenida. En las víctimas de esta condición, cuando son jóvenes, son más frecuentes. Causas distintas, dice, de la aterosclerosis. Puede ser otras, ¿no? Causas distintas a la aterosclerosis. La aterosclerosis es más frecuente en personas mayores, ¿no? ¿Ya? Entonces, otras causas que pueden condicionar este tipo de alteraciones son alteraciones hereditarias, canalopatías. Se refiere aquí a las proteínas, alteración de las proteínas canales a nivel de los sarcolemas, de los miocitos. Ya esto ya es, digamos, un criterio molecular, ¿ya? Hereditaria o adquiridas,
que pueden afectar al sistema de conducción cardíaco, ¿no? Alteraciones congénitas de las arterias coronarias, prolapso de la válvula mitral, miocarditis, ¿no? Inflamaciones del miocardio, miocardiopatía dilatada o hipertrófica, dice acá, hipertensión pulmonar o hipertrofia miocárdica, ¿sí? Entonces, son causas distintas que pueden dar lugar a una muerte súbita cardíaca. Bueno, seguimos con la cardiopatía hipertensiva sistémica. También se llama cardiopatía hipertensiva del lado izquierdo. Un tercio de estos pacientes fallece por insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Aumenta el riesgo de muerte súbita de origen cardíaco, ¿ya? Entonces, hay que considerar antecedentes de hipertensión en el paciente, ¿sí? Que se presente una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Ya vamos a ver eso. Ausencia de otras lesiones que puedan producir hipertrofia ventricular. Aquí tiene que ser, entonces, problema con antecedentes de hipertensión arterial. Bien. Entonces, acá nos habla de la hipertrofia ventricular. Miren, la masa muscular de este corazón. Ventricular izquierda. Sí, ahí está, la masa. ¿Por qué se llama concéntrica? En un corte transversal, si ustedes se fijan, las fibras tienden a disponerse en forma concéntrica, ¿no? Ahí estamos bien, fíjense acá. ¿eh? Y esto es característico de la hipertensión arterial. Hipertrofia por hipertensión, ¿ya? En otros tipos de hipertrofia cardíaca no se nota tan bien esto. No se nota, digamos, esta disposición concéntrica. ¿eh? Bueno. Cardiopatía hipertensiva pulmonar, ¿ya? Hipertensiva pulmonar. O sea, esta es la derecha, ¿no es cierto? La derecha. La otra era sistémica, esta es pulmonar. También se llama el corazón pulmonar o cor pulmonale, también se llama, así es. Entonces, esta situación consiste en la hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho, a menudo asociadas a insuficiencia cardíaca derecha, secundarias a una hipertensión pulmonar, atribuible a un trastorno primario del parénquima o de los vasos pulmonares. O sea, el problema tiene que iniciarse a nivel del pulmón mismo, ¿ya? Es importante eso. La cardiopatía hipertensiva pulmonar aguda tiene su origen en la sobrecarga de presión ventricular derecha, debido a un embolismo pulmonar, por ejemplo. Es bastante frecuente en esos casos. El corazón pulmonar crónico, secundario a una sobrecarga crónica de presión del ventrículo derecho, debidas a enfermedades pulmonares crónicas como el enfisema o la hipertensión pulmonar primaria. ¿Ya? Problemas que son, digamos, intrínsecos del pulmón. ¿Ya? Del pulmón. Bueno, ahí tenemos, fíjense, este es el ventrículo derecho, comparando con el izquierdo. Miren, ¿ya? Aquí hay una relativa hipertrofia, pero sí hay una dilatación de la cámara del ventrículo derecho. Bien, aquí estamos viendo un problema de enfisema, miren, parece panal de abeja, enfisema. Esto nos puede llevar a un cor pulmonale crónico, crónico, con hipertrofia del ventrículo derecho y dilatación también, ¿por qué no? Ahí vemos la histología, la hipertrofia de los miocitos, ¿no? La hipertrofia, ahí se ve. Que los citoplasmas son bastante abundantes por el aumento de volumen del miocito, claro que sí. Y vamos con las enfermedades valvulares, ¿ya? De las válvulas cardíacas, ¿no es cierto? Frecuentemente se presentan en adultos. Pueden afectarse por distintas enfermedades, ya sean congénitas o adquiridas. Seguimos hablando de las válvulas, ¿sí? Estas pueden causar insuficiencia, estenosis o ambas. Insuficiencia, cuando son muy blandas. Estenosis, cuando son muy duras, o bien puede haber una combinación de ambas, ¿no?
La insuficiencia funcional puede deberse a dilatación ventricular. ¿Ya? Esta dilatación, los ventrículos se ensanchan, ¿ya? Contracción, contrayendo, o sea, jalan, jalan a los músculos papilares y esto impide que haya un buen cierre de las valvas, ¿ya? De las valvas. Eso es importante. Dilatación arterial, ¿ya? Dilatación de las arterias que impide el cierre de las comisuras, que no cierran bien eh, los bordes de las valvas, ¿ya? De las cúspides, si quieren ustedes. Dilatación arterial, o sea, dilatación del origen de la arteria, ¿no? Que impide un buen cierre, un cierre hermético de las comisuras de las válvulas, ¿ya? Eso va a producir insuficiencia, seguro. Entonces, en este tipo de cardiopatías valvulares, las más afectadas son la mitral y la aórtica, ¿no? Las del corazón izquierdo. Ya, casi todos son procesos crónicos, dice acá. Bueno, entonces vamos a ir viendo algunas situaciones de este tipo, ¿no? Tenemos la degeneración valvular cálcica. Entonces, aquí como ejemplo tenemos la estenosis aórtica calcificada. Son las más frecuentes, debido a un desgaste progresivo que se presentan en ancianos y generalmente son asintomáticas. Producen engrosamiento e inmovilidad de las valvas, causando una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Estamos hablando de la aórtica, ¿no? La aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces, como este no permite una buena salida porque está estenosada, está engrosada, está dura, ¿sí? Entonces, ese ventrículo trata pues de bombear y hace un esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo hace que los miocitos se hipertrofien, aumento de volumen. Bueno, puede producir crisis anginosas, perdón, insuficiencia cardíaca congestiva o muerte súbita. Ahí tenemos unos ejemplos eh, de calcificación, ¿no? Ahí están, vemos estas masas de calcificación. Lo mismo acá, ahí vemos también, miren ustedes, acá. Estas son depósitos de calcio. Ya, entonces, este es un problema de calcificación de la válvula aórtica. También puede haber calcificación anular de la mitral, Puede haber calcificación, ¿sí? Son calcificaciones anulares con depósitos degenerativos de calcio, ¿ya? Como están duras, puede haber acá una regurgitación por la insuficiencia valvular. Como no cierran bien, entonces puede haber regurgitación de la sangre. Puede haber estenosis al perturbar su apertura. O sea que estas masas de calcio, ¿sí? Pueden perturbar la apertura, no se abren bien, ¿ya? Pueden producir también arritmias por afectación de las vías de conducción. Perfecto. Otra que tenemos es, aquí estaba el ejemplo, mire, calcificación anular en el anillo, ¿no? De la mitral. Degeneración mixomatosa de la válvula mitral, o también conocida como prolapso valvular mitral. Las valvas aumentan de tamaño y se reblandecen. Aparece entre los 20 y 40 años. Se prolapsan. El prolapso es una salida de su lugar, ¿sí? Una salida de su lugar. Durante la sístole, durante el cierre de las cámaras, ¿no? Sobre todo los ventrículos, ¿ya? Hacia la aurícula izquierda. Entonces, las válvulas se prolapsan hacia la cavidad de la aurícula izquierda. Se desconoce la etiología. En algunos casos se produce dolor torácico atípico. Esta condición es característico del síndrome de Marfan, ¿se acuerdan? Del problema de la elasticidad, hiperelasticidad. En la enfermedad primaria son propensos a sufrir, en la enfermedad primaria, dice acá, son propensos a sufrir endocarditis bacteriana, insuficiencia valvular lenta y progresiva que va a llevar a la insuficiencia cardíaca congestiva,
pueden producir arritmias y muerte súbita. Bueno, y ahí tenemos el problema, ¿no? Ahí está la válvula mitral en condiciones normales. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Cuando ocurre la sístole, mire ustedes, cómo la válvula prolapsa y no se cierra bien. Miren la válvula, los bordes, las comisuras, no se cierran bien. Entonces la sangre regurgita, ¿no? Esto es una insuficiencia valvular. ¿Mm? Ahí vemos, miren la valvulita, cómo está prolapsada. ¿Eh? Aquí vemos que hay unas vegetaciones, ¿no es cierto? Vegetaciones que pueden condicionar a una trombosis. ¿Eh? Ya, aquí estamos viendo una calcificación. Miren, calcificaciones acá. Calcificaciones. Bien. Y esta es la imagen histológica. Una degeneración mixomatosa. Es un tejido laxo. ¿Ya? El tejido que es fibroelástico de la válvula se ha degenerado. ¿Ya? Y se torna así, gelatinoso. Degeneración mixoide valvular. Entonces, la siguiente semana continuamos con la segunda parte. Hasta entonces, jovencitos.